Buenas tardes, estimados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones, esperando que usted esté bien en el nombre del Señor. Bendecimos y alabamos el dulce nombre del Señor. Estamos aquí, hermanos, para otro consejo bíblico de la palabra del Señor. Como cada miércoles, hermanos, hemos venido diciendo que es un verdadero privilegio. Es un privilegio, estimados hermanos, que el Señor nos permita llegar hasta sus hogares con el consejo bíblico para el día de hoy. Estamos felices, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en el corazón, hermanos, y Él nos acompaña siempre. Pero en esta preciosa tarde vamos a tratar algo sumamente importante, hermanos. Y usted podrá decir, yo ya soy abuela. Otros podrán decir, ya soy madre. Esto que van a hablar o va usted a hablar, hermano, es para los jóvenes, pero no, hermanos, tanto las abuelas como las madres, como los jóvenes, hermanos, sin duda se enfrentarán a este problema en la vida cristiana, que le hemos titulado en el nombre del Señor, el yugo desigual. Así le hemos titulado, hermanos, al consejo bíblico para esta preciosa tarde. Cuidado con el yugo desigual. Pero antes, hermanos, de entrar en el consejo bíblico, yo les voy a pedir, hermanos, que me acompañen en oración para que sea Dios quien venga, hermanos, con poder a guiarnos y que su palabra, hermanos, quede bien grabada en el corazón de cada uno de ustedes que nos van a escuchar. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre bendito, Señor, en esta hora. Gracias te doy, Señor, por tu presencia bendita, Señor, en nuestros corazones. Mira, Padre Santo, Señor eterno, hemos estado esperando, Señor, esta hora para que, Señor, tú ilumines nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que sea tu palabra que llegue, Señor, hasta la misma vida de nuestros hermanos. Mira este problema, Señor, del que vamos a hablar. Es un problema grande que existe en la iglesia y que nuestra iglesia no está exenta de ello, Padre bendito. Por eso en esta hora te pido, Espíritu Santo de Dios, que vengas con poder a guiar nuestros labios, Señor, y abras el corazón, la mente de nuestras hermanas jóvenes, nuestros hermanos jóvenes, para que tu palabra, Señor, redarguya en la vida de cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Y amén, Señor. Bienvenidos al consejo bíblico nuevamente, hermanos. Vamos a ver lo que la Biblia llama el yugo desigual. ¿Desde cuándo existe el yugo desigual? Bueno, hermanos, el yugo desigual es tan viejo como la misma humanidad. El Señor Jesucristo, hermanos, nos demanda santidad. Santidad, hermanos, quiere decir separado. Es uno de los conceptos porque la palabra santidad implica muchas cosas. El yugo desigual, hermanos, es muy común. Hoy en día en la iglesia, algunos han llegado, hermanos, sin conocer a Cristo y ya casados conocen al Señor. Bueno, casados llegan al Evangelio. Amén. Pero otra cosa, estimado hermano, otra cosa es buscar el yugo desigual. Y me refiero a aquellos jóvenes que ya han crecido en el conocimiento del Señor, hermanos, y buscan el yugo desigual voluntariamente. Viviendo posteriormente, hermanos, vidas miserables, hermanos, es terrible. Joven, señorita, si te casas con un incrédulo, no hay ninguna garantía, estimada hermana, estimado joven, no hay ninguna garantía de que te vaya bien. ¿Por qué? Porque no hay ninguna promesa divina del Señor para que todo te vaya bien, no hay ninguna promesa. El yugo desigual, estimado joven, estimada hermana que me estás escuchando, es uno de los pecados que trae mayor retribución al que lo comete de parte de nuestro Dios. El yugo desigual, estimada iglesia del Señor, hermanas, hermanos, grandes, jóvenes, el yugo desigual, hermanos, es poner, fíjate bien, al mismo nivel al Dios que es 3 veces santo con cualquier ídolo. Y eso, hermanos, es terrible. Desde los mismos inicios, estimados hermanos, desde los mismos inicios como nación, el pueblo de Israel ha sido blanco de ataques del maligno desde el mismo inicio y formación del pueblo de Israel. Lo ha hecho de diferentes maneras, siempre buscando que la extinción de Israel como nación. Una de esas formas, hermanos, de ataque
ha sido por medio de inducir a los israelitas a buscar esposas paganas. De esa manera, Satanás, hermanos, lograba que los israelitas se alejaran ¿de quién? Del Dios vivo y verdadero, y sigan algunos de los muchos dioses paganos que los hombres se fabricaron desde tiempos antiguos. Un caso triste y lamentable, un caso típico, hermanos, es lo que le sucedió al rey, con R minúscula, al rey Salomón, el connotado rey de Israel, hermanos, quien en su ancianidad ya, como hobby, se puso a coleccionar mujeres para su harén. Tenía nada más y nada menos que 700 mujeres reinas y 300 mujeres concubinas. La mayoría de estas mujeres, reinas y concubinas, eran, ¿qué creen? Eran paganas. Note el efecto, hermanos, note el efecto que estas mujeres tuvieron en la vida del otrora grande rey ilustre de Israel. Quebrantó la ley de Dios, hermanos. Y ese es el gran peligro en la cual nuestra juventud, hermanos, en las iglesias, hermanos, está corriendo gravemente. Sí, hermano. ¿Qué pasó con el rey Salomón? Bueno, en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo del 4 al 8, dice así la palabra del Señor. Oiga bien. Y cuando Salomón ya era viejo, ya era grande, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Fíjate bien. Y su corazón, dice la palabra del Señor, no era perfecto con Jehová, nuestro Dios. Como el corazón de quién? De su padre David, dice la palabra del Señor. Porque Salomón, fíjese qué terrible, y eso puede estar pasando en tu vida, o eso puede pasar en tu vida si no oyes el consejo de Dios. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, dice la palabra del Señor, ídolo abominable de los amonitas. ¡Qué terrible! E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre, dice la palabra del Señor. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemón, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén. Y fíjese bien, dice la palabra del Señor, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hizo así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¡Qué terrible, estimado hermano! Y así pasa muchas veces en la vida cristiana, hermanos. ¿Cuántos y no cuántos jóvenes los conocimos solteros, hermanos? Pero se casaron en yugo desigual y ahora ya no los ve usted. Ahí lo tiene, estimado hermano, en la historia del rey Salomón. Es difícil muchas veces cuando leemos la historia aceptar que Salomón llegara a hacer algo como lo que acabamos de describir, pero lo hizo. Satanás, el enemigo de nuestras almas, debe haber estado muy contento al lograr que Salomón se aleje del Dios vivo y verdadero. El resultado, estimado joven, estimada hermana, el resultado de unirse en yugo desigual con el incrédulo, es lo que acabamos de escuchar en la palabra del Señor. Ahora bien, cuando un escogido de Dios cede a las insinuaciones de Satanás y se une en matrimonio, óyelo bien, joven, se une en matrimonio a una mujer que no tiene temor de Dios, oh hermano, ten mucho cuidado, joven cristiano, joven cristiana. Dios reacciona con dureza, Dios reacciona con firmeza. Eso fue lo que le sucedió al rey Salomón, porque la palabra del Señor sigue diciendo en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, ahora el versículo 9 al 11, lo que sigue. Así dice la voz de Dios. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón que se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, fíjate bien, y le había mandado acerca de esto,
que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no lo guardó, dice la palabra del Señor, no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Qué terrible, estimado hermano. Y no lo hizo en la vida del rey Salomón por amor a David, lo hizo al hijo de Salomón. Esto fue lamentable, hermanos. El yugo desigual trae consecuencias lamentables. Fue lamentable la consecuencia, hermanos, del pecado del rey Salomón, al haber seguido a dioses falsos, incitado, ¿por qué? Por las muchas mujeres paganas con quienes se unió en matrimonio. Oh, hermano, es algo muy serio, estimado joven, unirse en yugo desigual con un incrédulo. Es fuerte, hermanos, esto de no hacer caso al consejo de Dios, estimado joven que me estás escuchando, estimada señorita. En el tiempo también de Malaquías estaba de moda este tipo de uniones. Fíjese hasta dónde llegó el pueblo de Israel. Por eso es que Dios, por medio de su profeta Malaquías, va a confrontar con severidad este serio mal que estaba, hermanos, que estaba perjudicando al pueblo de Israel y que sin duda, estimado hermano, hoy, en este día, está también causando mucho mal al pueblo del Señor en las iglesias. En el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo del 10 al 12, en este corto pasaje bíblico de la palabra del Señor, encontramos dos cosas. Fíjate bien, encontramos la reprensión por el yugo desigual y segundo, encontramos la retribución por el yugo desigual. Fíjate bien cómo Dios aborrece esto. Vayamos primero a la reprensión por el yugo desigual. Unirse, estimado joven que me estás escuchando, unirse con un pagano, estimada hermana, en yugo desigual con el incrédulo, es un atentado contra el pacto hecho con Dios. Israel tenía un pacto con Dios. En el libro del profeta Malaquías 2:10 dice así la voz de Dios. Está primero a manera de pregunta. Y dice, ¿no tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y después dice toda otra pregunta. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dura palabra, hermanos, de Dios a través del profeta al pueblo de Israel. El argumento de Dios, hermanos, es muy sencillo y a la vez es irrefutable. Y repito, el argumento de Dios, estimado hermano, es muy sencillo, pero a la vez es irrefutable. Dios es el Padre de Israel. Los israelitas son hijos ¿de quién? De Dios por elección, así es. No olvide, estimado hermano, que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Además, Dios es el único creador, bendito sea su nombre. Sobre esto el profeta Isaías se los había recordado allá en el capítulo 64, versículo 8, a donde dice la palabra del Señor así. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, ahí está. Nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así se lo recordó, hermanos. Siendo así, Dios hizo un pacto con su pueblo. Parte de ese pacto era que los hijos de Israel no se unan ¿en qué? En matrimonio con mujeres de los pueblos paganos. Allá, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo de 14 al 16, dice así la palabra del Señor. Porque no te has de inclinar, a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. ¿Por qué? Porque fornicarán en pos de sus dioses, como le pasó a Salomón. Y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios.
o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando con sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Terrible palabra, dura palabra, hermanos, pero muy cierta. El pueblo de Israel, hermanos, estuvo de acuerdo con ese pacto. Pero como, hermanos, sabemos la historia, lamentablemente, el pueblo deshonró el pacto y muchos israelitas comenzaron a unirse en matrimonio con mujeres de los pueblos paganos cuando Dios les había prohibido. Por eso es que Dios les responsabilizó, oye bien, de haber profanado el pacto que él hizo con sus padres. Ellos profanaron el pacto que habían hecho con Dios mismo. Profanar, estimado hermano, profanar, estimada hermana, significa tratar una cosa sagrada sin el debido respeto. Profanar significa tratar una cosa sagrada sin el debido respeto. Algo muy interesante, estimados hermanos, es que el yugo desigual con el incrédulo es catalogado por Dios como una deslealtad del uno contra el otro. ¿En qué sentido puede ser una deslealtad? Pues en el sentido que debilita la unidad de un pueblo. Debilitó la unidad del pueblo de Israel y sin duda, estimado hermano, sin duda, si nosotros no hacemos caso al consejo de Dios hoy en día, el pueblo de Dios actualmente va a estar desunido, va a estar débil. Los creyentes de hoy en día también somos pueblo escogido de Dios. Y más todavía, estimado hermano, estimada señorita, somos hijos adultos de la familia de Dios, bendito sea su nombre. La primera carta del apóstol Pedro, para que lo recuerdes, capítulo 2:9, dice que somos, ¿qué? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, bendito sea su nombre. Eso es lo que somos también nosotros. Dios es nuestro Padre Celestial. Como tales, los hijos de Dios tenemos también claros mandamientos en cuanto al yugo desigual con los incrédulos. Porque muchos jóvenes podrán decir, eso fue para el Antiguo Testamento, pero no, hermanos. Hoy en día también el pueblo del Señor tiene, hermanos, tiene claros mandamientos sobre el yugo desigual, que muchos no están ya tomando en cuenta. Ya no, hermanos. Es a veces hasta angustioso, cuando los jóvenes dejan de asistir a la iglesia y meses después les preguntamos a sus padres, a sus madres, y nos dicen, pues es que, pues se fue con el novio. ¿Y es cristiano? No, hermano, no, es un pagano. Pero ellos lo permitieron el noviazgo. Cuando la palabra del Señor, hermanos, y el Dios de Israel, del Antiguo Testamento, es el mismo Dios de nosotros. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por la eternidad. Así que los mandamientos para ellos son claros. Y los mismos mandamientos que fue para ellos son para nosotros. Y si no te acuerdas, en la segunda carta a los Corintios, ¿sí? Capítulo 6, versículo 14, hermanos, nos dice algo hermoso y nos lo recuerda en esta tarde el Espíritu Santo de Dios. Si tú estás próxima ya a casarte con un incrédulo, ten cuidado. Si tú, joven, estás ya por casarte o juntarte, como dicen hoy, en yugo desigual o en unión libre, como dicen, con una incrédula, ten cuidado, porque la palabra del Señor te recuerda en esta tarde y dice, no os unáis en yugo desigual, ¿con quién? Con los incrédulos. ¿Por qué? Porque qué compañía o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué? Desobedecer, estimado joven, desobedecer, estimada señorita, no poner atención tu padre de familia, desobedecer este mandato y unirse en matrimonio con un incrédulo es equivalente a ¿qué? A profanar la palabra de Dios. Sí, lo que acabamos de leer, a profanar la palabra de Dios.
Y es equivalente también a ser ¿qué? A ser desleal con los demás creyentes. Porque una unión en yugo desigual en el pueblo del Señor debilita al pueblo del Señor. Un creyente está debilitando ¿qué? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Fíjate que no es cualquier cosa, hermano. Sobre todo tú, padre de familia, hermano en Cristo, que permites, ¿verdad? Que tus hijos anden de novios o de novias con personas incrédulas. Y que no logras ver el terrible daño que se van a causar ellos, te vas a causar tú y le vas a causar a la iglesia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así, estimado hermano, así es que el yugo desigual con el incrédulo, ¿qué es? Es un atentado contra el pacto que Dios hizo con su pueblo. Pero no solo eso, además es un atentado contra la santidad de Dios. Fíjate bien. Cuando nosotros permitimos el noviazgo y permitimos que se unan en yugo desigual, estás siendo desleal con Dios. Y estás atentando contra la misma santidad de ¿quién? De Dios. Malaquías, otra vez en el libro del profeta Malaquías 2:11 dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado, ahí está la palabra, ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Qué terrible, hermano. Qué terrible la situación, y nos hemos tenido que enfrentar a situaciones así en la iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear. Y una señorita que prometía tanto, hermanos, y que llegan siempre con el cuento, hermano, es que no es incrédulo, pero verá que si me caso con él, se va a convertir. Mentira, mentira. ¿Qué pasa a los 7, 8, 9 meses al año? Llega ella soltera, madre soltera, con un hijo ahí, hermanos. Ahora bien, volviendo a la historia de lo que acabamos de leer en Malaquías, el judío se casó en yugo desigual con el incrédulo. Tomó el nombre de Judá, hermanos, en este versículo, así. Y Dios recrimina a Judá por 3 faltas puntuales. 3 faltas puntuales que dice. Primero, la primera, prevaricó. Este verbo es la traducción de un verbo hebreo cuya raíz tiene que ver con cubrirse con un manto, y de allí denota actuar engañosamente primero. Tiene que ver con traición, la prevaricación, infidelidad, falsedad y deslealtad. Todo eso, hermanos. Ahora, la prevaricación o prevaricó condujo ¿a qué? A la abominación. Judá ha cometido abominación en Israel y en Jerusalén, dice la palabra del Señor. Abominación es la traducción de una palabra hebrea que significa algo moralmente sucio, horrendo. Se utiliza, hermanos, para referirse a la idolatría o a los ídolos. Ahora, prevaricó, abominó, y la abominación condujo a Judá, ¿qué? A la profanación. ¿A la profanación de qué? Del santuario que Jehová amó. Profanar significa tratar lo que es sagrado o santo de una manera indigna o impía. No te interesa ya. Todos aquellos hermanos que se han casado con personas incrédulas, miren, después ya no les interesa nada de Dios. Es más, hasta adoptan, ¿verdad? Las costumbres paganas de con quien se juntan, hermanos. Ahora, el casarse con una mujer pagana, el israelita trató indignamente lo que Dios amó, su santuario. Interesante, hermanos, que para Dios, una mujer pagana es hija del Dios falso a quien sirve. Ahora, el yugo desigual con el incrédulo es que prevaricación, abominación y profanación. 3 palabras con un significado terrible. Algo terrible, estimado hermano. Lo mismo pasa en el día de hoy. Por eso el consejo bíblico es muy ad hoc al tiempo de hoy. Porque puede decir, no, pues eso ya pasó. No, hermanitos, no. Está pasando. Y sin duda los que me están escuchando y me escucharán después saben de casos así.
Un creyente que se casa, óyelo bien, con una incrédula, ¿qué está haciendo? Está primero prevaricando, abominando y cometiendo profanación, las tres cosas. El humo de la pasión muchas veces no permite ver esta realidad a los jóvenes creyentes. No les permite ver nada, hermanos, a los jóvenes creyentes. No permite ver esta realidad a los jóvenes, hermanos. Cuando se enamoran, por ejemplo, no les permite verlos. Están enamorados y no saben ya nada, ¿verdad? La pasión los ciega, la pasión los ciega. Cuando se enamoran de un incrédulo o de una incrédula, hermanos, es terrible. Piensan que no hay problema con enamorarse de una chica incrédula. Y después de casarse con ella, vienen las consecuencias. Y desgraciadamente, hermanos, desgraciadamente, oh hermanos, eso, hermanos que me están escuchando lo saben bien, hermanos pastores. Y hasta ellos piensan que Dios bendecirá esa unión. Mentira. Se abandonan ellos a la vacía esperanza de que algún día esa chica, por ahora incrédula, o ese chico, llegará a ser creyente en algún día. Mentira. En contadísimos casos, yo podría decir que 1 o 2 entre 1000, quizá. Pero en la vasta mayoría de los casos, los incrédulos arrastran el corazón de los creyentes y los alejan totalmente de Dios. ¿Los alejan totalmente de quién? De Dios, los alejan. Hemos tenido experiencias muy tremendas, estimado hermano. Y muchos llegan así. Y hasta piden, hermanos, que se dicen, me voy a bautizar. Me voy a bautizar. Me voy a volver cristiano. Mentira, mentira. Ahora, los jóvenes que deberían reconocer, los jóvenes deberían reconocer en esta esta tarde y en este hermoso consejo bíblico, es que unirse en matrimonio con una mujer incrédula y también enamorarse de una mujer incrédula es prevaricación, abominación y profanación. Ten cuidado, estimado joven. Ten cuidado, estimada hermana. Padre de familia, pon atención a tu familia. Si bien Dios nos pide que oremos, que ayunemos, que vayamos a la iglesia y participemos, eso es hermoso. Pero después de Dios está tu familia. De esta manera, hemos tratado la represión del yugo desigual. Es terrible. Ahora trataremos, hermanos, la retribución por el yugo desigual. Dice un dicho, todo lo que siembra, eso se cosecha. Veamos cuál es la cosecha cuando se siembra el yugo desigual. Veamos. Malaquías 2:12, continuamos en el Antiguo Testamento, y dice la voz de Dios así. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto. Fíjese, hermano, qué terrible. Al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Dios es drástico, estimado hermano. Dios es amor, claro. Dios es amor. Pero también sabe ser drástico cuando la ocasión lo amerita. Dios es drástico, hermanos, castigando a los que se unen en yugo desigual con el incrédulo. La palabra del Señor aquí dice que serán, ¿qué? Cortados de Israel, sin acepción de personas. En la versión popular de la Biblia dice algo más fuerte y dice, ojalá el Señor borre de nuestra nación a quienes hacen tales cosas, sean quien sean, y aunque traigan ofrenda al Señor Dios Todopoderoso, dice la versión popular. Qué terrible consecuencia. Puede ser que usted, estimado hermano, siendo creyente, esté considerando la posibilidad de contraer matrimonio con una mujer incrédula. O tú, varón, estés considerando la posibilidad de casarte con una mujer incrédula. Inclusive puede ser que hoy mismo ya estés en una relación de noviazgo
con alguna persona incrédula. Si es así, por algo Dios ha permitido que oigas este consejo bíblico, hermano. Porque es prevaricar contra Dios, es abominación, es profanación. Y hoy en día, hermano, la cristiandad muchas veces está dormida, está tibia, está fría y lo toman como cualquier cosa. Y muchas veces les hemos dicho a esos que se unen así, y ellos dicen, los padres de familia dicen que no tienen por qué casarse, que vivan así, en unión libre. Para ellos lo ven así, aún dentro de la cristiandad. Si tú, estimado joven, estimada señorita, estás empezando una relación de noviazgo o estás ya por casarte, considéralo. Reconoce que has pecado delante de Dios. Has pisoteado la palabra del Señor y las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Confiesa ese pecado delante del Señor y corta de inmediato esa relación con esa persona incrédula en el nombre del Señor. Más vale sufrir, estimado hermano, ahora por la separación, que vivir toda la vida con el peso de saber que estás cometiendo prevaricación, abominación y profanación. No es nada grato, hermano. Las consecuencias de este pecado lo podemos ver. Lo podemos ver, hermanos, aún en la iglesia. Cuando citamos a los matrimonios, hermanos, la mayoría llegan solamente hermanas, madres solteras. ¿Por qué? Porque han considerado y han reconocido que cometieron pecado y esa relación no les salió bien porque Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, no lo autoriza. Por eso, hermanos, es muy acorde con los tiempos actuales, hermanos, de que no debemos unirnos en yugo desigual. Y que nosotros como padres debemos estarles recordando a nuestros hijos quiénes son. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí es donde decimos, amén, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué lo decimos? Porque un día Jehová nuestro Dios, ¿verdad?, tuvo misericordia de nosotros. Dios el Padre, ¿verdad?, envió a su Hijo a morir en propiciación por nuestros pecados, para hacernos ver a nosotros lo que estamos viendo ahorita. Y no caer en eso, estimado hermano, sino siempre recordar los mandamientos del Señor y seguirlos. ¿Costará? Claro que sí. Pero con la ayuda del Señor, hermanos, saldremos adelante. No debilites, hermanos, tu familia permitiendo un yugo desigual. No debilites a la iglesia permitiendo un yugo desigual. Hermanos, las consecuencias son terribles. Estamos a tiempo. Si tienes un hijo, tienes una hija que está en yugo desigual, aún de noviazgo, pero que ya piensa contraer matrimonio, no lo permitas, porque la palabra del Señor no lo permite. Este es el consejo bíblico para hoy, hermano. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y vamos a orar a Dios. Bendito sea su nombre en esta tarde. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre eterno, por tu santa y bendita palabra, Señor, que es un bálsamo, Señor, a nuestra vida. Si bien, Señor, tu palabra es fuerte, Señor, pero más vale, Padre Santo, Señor, que hables, Señor, a tiempo y que no, Señor, mis hermanos jóvenes tengan que sufrir las consecuencias, Padre, de esta falta, de este pecado delante de ti, el yugo desigual. Yo te pido, Padre Santo, que pongas en nosotros como Padre, Señor, esa responsabilidad por nuestras familias, que pongas en nosotros, Señor, ese celo santo por tu santidad, por tu palabra, por el templo, por la iglesia, Señor eterno Dios. Gracias te doy por este consejo bíblico, Señor, en el nombre glorioso y santo de Jesús. Aleluya. Amén. Amén, Señor. Gracias a Dios, hermanos, por el consejo bíblico. Yo espero en el nombre del Señor que lo sepas atesorar, ¿verdad? Y comparte el video. Es necesario, hermanos, a hoy en estos tiempos de idolatría. Oh, hermanos, este mes de octubre, aquellos que se dedican a alabar al maligno están de fiesta.
Pero hermanos, también hay un pueblo del Señor que está orando y está ayunando. Bendito sea el Señor. Hermana Mariela Sánchez, ¿verdad? Hemos estado orando por su petición, hermana Mariela Sánchez. Sabemos, hermano, de su petición. Nos enteramos inmediatamente acabando el programa y la hemos llevado en oración. Hermanos, confía en Dios. Para Dios todo es posible. Y vamos a orar nuevamente por mi hermana Mariela, por su familia, por sus hijos. Y también vamos a incluir ahí a mi hermana Ivette Alicia Rodríguez. ¿Cuál es tu petición? Solamente Dios la sabe. Pero sabemos, hermanos, que Dios, hermanos, si le pedimos, Él está presto para socorrernos. Así es que, hermanos, vamos a orar, bendito sea su nombre. Y ahí, hermanos, incluimos también la oración y nos despedimos la transmisión en el nombre glorioso del Señor. No sin antes recordarle que de aquí 8 días miércoles, si Cristo no viene antes, nos vemos aquí en otro consejo hermoso de la palabra de nuestro Dios, que se titulará Cuidado y cuidado, hermanos. ¿Con qué creen? Con un pecado terrible, la fornicación. Vamos a hablar de la fornicación, hermanos, así es que esperamos su atención, hermanos. Miren, es necesario que se trate esto, hermanos. Hay mucho de qué hablar de esto, pero más que nada, hermanos, para que el pueblo del Señor se entere y vea, hermanos, que es un pecado contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, los esperamos de aquí 8 días. Vamos a orar por mi hermana Mariela, incluimos a mi hermana Ivette. La lista es larga, hermanos, porque todas las peticiones que han hecho las hemos estado escuchando desde mi hermana Orte, desde mi hermana Nati, mi hermana Tinita. Hermanos, hay muchas peticiones y nosotros como equipo de Mujeres de Fe las tomamos, hermanos, y las llevamos delante del Señor. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Oramos a Dios. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente, Señor, estamos delante de tu presencia. Ahora, Señor eterno Dios, para pedirte, Señor eterno Dios, como te hemos pedido, Señor, en la semana, por mi hermana Mariela Sánchez López, Señor. Tú sabes el problema que tiene, Señor, en su familia. Tú conoces, Padre Santo, porque tú tienes ojos como llama de fuego. Y yo sé que conoces, Señor eterno, el corazón de cada uno de mis hermanos, de mi hermana Mariela. Yo te pido, Señor eterno Dios, en el nombre de Cristo, que la fortalezcas y los ayudes, Señor, en el problema, sea cual sea, Señor. Igualmente, Señor, te pido por mi hermana Ivette Alicia Rodríguez, Señor, que el ángel de Jehová campe alrededor de ella y la defienda, le ayude, Señor, en este pedido de oración, Padre Santo. Tú conoces su petición, Señor eterno Dios. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que la hagas fuerte, Señor, y atienda, Señor eterno. Padre bendito, como tú lo haces, Señor eterno, cuando te pedimos algo, oh Dios, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, te doy por este consejo y te agradezco, Padre Santo, Señor, tu presencia. Padre bendito, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y nos vemos el miércoles con otro consejo de la palabra del Señor. Amén.